Hola, buenos días. Somos el equipo conformado por Gabriela Marisol Lara Pulido, Lluvia Damayanti Bolaños Díaz, Mariela Ramírez Chávez, Matilde José Guevara Ornelas, Lisette Alejandra Cortés Reyes y Mónica Elizabeth Lugo Reyes. Y vamos a explicar nuestro trabajo de autoobservación, perteneciente al módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica, a cargo del maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Una de las bases de la evaluación conductual es el procedimiento de la autoobservación o autorregistro, el cual se refiere al sujeto que observa y recoge las veces que tienen lugar sus conductas. La conducta se refiere a cualquier cosa que realice el individuo, acciones motoras externas y acontecimientos cognitivos internos, que son objeto de tratamiento. En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos a partir de un autorregistro que realizaron diversos participantes, entre ellos hombres y mujeres, por medio de un formulario de Google, identificando la cantidad de comida chatarra que comen al día, con el objetivo de conocer qué sentimientos o sensaciones psicofisiológicas sienten antes, durante y después de cada momento que consumen este tipo de comida en su vida diaria. Retomamos la propuesta de Herbert y Nelson Gray, 1997, quienes señalan que, en primer lugar, la autoobservación o autorregistro ha sido una de las bases de la evaluación conductual. La autoobservación se refiere al sujeto que observa y recoge las veces que tienen lugar sus conductas. La conducta se refiere a cualquier cosa que hace la persona, lo que incluye acciones motoras externas y sucesos cognitivos internos, que son objeto de tratamiento. Para efectos de investigación, teóricos y clínicos, es útil tener presente que el autorregistro tiene dos fases distintas. En primer lugar, el sujeto debe observar o discriminar aspectos de su propia conducta, es decir, determinar que la conducta en efecto ha ocurrido. Y en segundo lugar, debe responder con el autorregistro, esto es, emplear el procedimiento que recoge los casos de una conducta determinada. El autoinformador debe realizar ambas cosas para producir autorregistros exactos. El hecho de realizar tan solo la primera conducta ya puede provocar cambios conductuales. Los métodos de autorregistro pueden ser narraciones o diarios de autorregistro, registro de frecuencias para cuando la conducta es discreta, es decir, cuando las duraciones de cada caso de la conducta no varían mucho. Registros de la duración. Estos son útiles para medir intervalos variables de tiempo. Muestreo en el tiempo, que son una alternativa al registro de la duración. El muestreo en el tiempo puede usarse para registrar conductas no discretas en aquellos casos en los que registrar cada vez que ocurre la conducta sería tedioso. Pueden ser procedimientos pasivos o mecánicos, autorregistro informatizado, como el que utilizamos en este ejemplo, en este trabajo, y gráficos. Funciones del autorregistro. Es importante saber que el autorregistro es útil tanto para la evaluación como para fines terapéuticos. Dentro de la evaluación encontramos que se divide en dos fases. La primera fase es importante determinar las conductas y sus variables dominantes. Esto lo podemos hacer mediante un diario de conducta como formato autorregistro. Aquí se van a establecer patrones consistentes que conduzcan a la selección de conductas y posibles técnicas de tratamiento. En la segunda fase se emplea el autorregistro en la línea base de intervención. Aquí se registra la frecuencia de las conductas seleccionadas para evaluar el éxito o fracaso del tratamiento. Dentro de la función terapéutica del autorregistro, el hecho mismo de autorregistrar una conducta hace a menudo que cambie la frecuencia de la misma. Dado lo deseable de los cambios de conducta, el autorregistro ha sido empleado como un componente más en muchos de los programas de terapia y evaluación conductual, ya que se observa una alteración de la frecuencia de una conducta. Herbert y Nelson Gray, 1997, señalan que se ha demostrado que la acción misma del autorregistro tiende a producir cambios en la conducta. Este proceso es conocido como reactividad.
La reactividad del autorregistro es útil en terapia, puesto que la dirección del cambio es normalmente positiva, es decir, las conductas deseables tienden a aumentar en frecuencia cuando se autorregistran, mientras que las no deseables tienden a disminuir. Existen diferentes variables que pueden afectar a la reactividad del autorregistro. El primero es la motivación para el cambio de conducta. La motivación de los pacientes puede determinar qué cambios reactivos tienen lugar con el autorregistro. Por ejemplo, una comparación específica de fumadores motivados y no motivados fue realizada por Lipsinski y colaboradores en 1975, donde se observó que llevar a cabo un autorregistro reducía la conducta de fumar, pero solo en los fumadores que estuvieron motivados previamente para llevarlo a cabo. Otro es la valencia de la conducta. Esta puede determinar la dirección de los cambios antes observados. El autorregistro aumenta normalmente la frecuencia de las conductas deseables y disminuye la de las no deseables. De todas las instrucciones investigadas hasta ahora, solo la inducción de la valencia ha tenido éxito en la producción de cambios de conducta diferenciales durante el autorregistro. Las instrucciones del experimentador. Además de las dos instrucciones anteriores, existe la expectativa acerca de la dirección del cambio de conducta y la demanda de cambio de conducta diferencial, pero en realidad no se ha demostrado que estos dos tipos de instrucciones produzcan un notable cambio en la conducta. Variable, objetivos, refuerzo y retroalimentación. Castin, en un estudio que hizo en 1974, observó que los sujetos a los que se les dio un objetivo específico de entre las autocríticas posibles durante el autorregistro produjeron más afirmaciones que un grupo de registro al que no se le instruyó. Los autoinformadores a los que se les permitió ver el contador con que se autorregistraban hicieron más autocríticas que los que tenían tapados los contadores, obteniendo mejores resultados. Número de conductas que se autorregistran conjuntamente. Se ha observado que existen efectos reactivos del autorregistro cuando son mayores, cuando solo se autorregistraba una sola conducta. El autorregistro de dos o tres conductas no produce realmente una reactividad significativa. Dentro de la naturaleza de la conducta, Peterson y Coles elaboraron en 1975 un estudio donde sugirieron que el autorregistro es más reactivo cuando la conducta es no verbal que cuando ésta es verbal. También afecta el momento en el que se lleva a cabo el autorregistro, como lo demostró Kampfer en un estudio en 1976, donde señaló que registrar antes de la aparición de la conducta, en vez de hacerlo después de que apareciera, conducía a una mayor reactividad, porque la respuesta del autorregistro interrumpe su cadena de conducta y proporciona una alteración en esta. En 1973, Mahons y colaboradores observaron que llevar a cabo un plan de autorregistro continuo de respuestas correctas producía sesiones de estudio más largas que llevar un autorregistro intermitente. Y por último, la variable de la naturaleza de los procedimientos de autorregistro puede servir como estímulo discriminativo que controla la frecuencia de la respuesta registrada. Por ejemplo, los resultados presentados por Nelson y colaboradores en 1978 sugerían que un instrumento más llamativo puede producir mayor reactividad que otros menos llamativos. Existen diferentes sugerencias para mejorar la reactividad que están basadas en los puntos antes mencionados. Primero que nada, la reactividad es más probable cuando los pacientes están muy motivados para cambiar la conducta y cuando se les dan objetivos de actuación específicos con retroalimentación y refuerzo para cumplir sus objetivos. El instrumento del autorregistro idealmente debería ser realmente llamativo y seleccionar para el estudio solo una conducta de autorregistro en un intervalo. Por último, deben registrarse cada ocurrencia de la conducta y este registro de conductas no deseables debería hacerse antes de que la conducta se presente en vez de después. Se entiende como comida chatarra a los alimentos con valor nutricional limitado, es decir, alimentos pobres en nutrientes que presentan grandes cantidades de azúcares, grasa y o sal. Su ingesta hace que el cerebro libere una sustancia llamada dopamina, la cual genera en el organismo una sensación de bienestar, placer y saciedad. Por ello, cuando las personas están estresadas, enojadas o ansiosas, este tipo de comidas tienden a antojárseles. Su consumo tiene como consecuencia la aparición de varias enfermedades, entre las más destacadas está la diabetes y la obesidad. También trae problemas del corazón, hipertensión, problemas de circulación y envejecimiento prematuro.
La ingesta de comida chatarra se ha vuelto un problema a nivel mundial y entre los países que más la consumen está Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, Japón en tercer lugar y Brasil en cuarto lugar. México ocupa el sexto lugar. Los resultados de nuestra observación arrojaron que tuvimos una participación del 58.8% perteneciente a hombres y 41.2% perteneciente a mujeres. Los rangos de edad de los participantes oscilan de 30 a 41 años perteneciente al 70.6% y de 18 a 29 años pertenecientes al 29.4%. El ítem perteneciente a cuántas veces al día comes comida chatarra tuvo un total de 17 respuestas, donde 76.5% dijeron que de 0 a 2 veces al día, 17.6% dijo que de 3 a 5 veces al día y 5.9% dijo que de 6 a 8 veces al día. El ítem perteneciente a cuántas veces al día compras comida chatarra también tuvo un total de 17 respuestas. 70.6% comentaron que de 0 a 2 veces compran comida chatarra, 23.5% de 3 a 5 veces compran comida chatarra y 5.9% de 6 a 8 veces al día compran comida chatarra. En lo que respecta a presentar algún síntoma fisiológico antes, durante y después de la ingesta de comida chatarra, las respuestas no tuvieron relevancia, ya que la mayoría de los participantes indicaron que no presentaron ningún síntoma. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que el autorregistro nos va a ayudar a identificar cuándo se produce una conducta, la causa de esta, lo que produce y las consecuencias de tal conducta, tal y como se pudo ver en este estudio donde investigamos la cantidad de veces que consumen comida chatarra los participantes y las condiciones psicofisiológicas que sienten antes, durante y después de consumir este tipo de alimentos. Es de mucha ayuda, ya que la implementación de la autoobservación nos ayuda a observar esa conducta que se lleva a cabo cotidianamente, pero de esta forma podemos analizarla correctamente para llevar a cabo una intervención y eliminar o reducir conductas que nos pueden estar afectando a corto y largo plazo en nuestras vidas. La autoobservación y su autorregistro son una de las técnicas más utilizadas para medir la aparición de una conducta, debido a que permiten el registro de la conducta en el momento en el que ocurren, siendo una buena alternativa, ya que el individuo, al ser su propio registrador, observa si ocurre o no su conducta y con qué frecuencia, brindando una retroalimentación de forma inmediata que puede inhibir o desinhibir la conducta. Es por ello que el autorregistro sigue siendo una de las bases del enfoque conductual, de la evaluación y tratamiento de sucesos conductuales y clínicos, por lo que este trabajo nos brinda grandes aportaciones acerca de la evaluación psicológica que nos ayudarán en el ámbito profesional y laboral.